Bien, vamos a continuar con nuestra entrevista del día de hoy. Toca el turno a la ciudadana Irina Layevska Echeverría Gaitán. Bienvenida. Felicidades por estar aquí, por haber inscrito en este proceso de elección. Me voy a permitir hablar brevemente de su currículum y le pediría en este medio que nos permitiera subirlo en su totalidad en la página de internet para que todo el mundo lo conozca, salvo evidentemente sus datos personales. Es solamente para transparentar el proceso. Muy amable. La ciudadana Irina Layevska Echeverría Gaitán tiene estudios en la Facultad de Economía de la UNAM, diplomados en Sexología y Psicoterapia Sexual, de Tanatología en el Centro de Desarrollo y Atención Tanatológico AC, Seminario Identidad de Género del Centro Caleidoscopia AC, ha colaborado en el Partido Socialista Unificado de México, en el Consejo Estudiantil Universitario, en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ha sido promotora de Solidaridad Va por Cuba, galardonada con la Medalla de la Amistad por el Consejo del Estado de la República de Cuba y promotora de los derechos humanos y la no discriminación, entre otras actividades. Me permito recordarle cuál es el formato de esta entrevista. Primeramente, usted tendrá 15 minutos para que pueda vertir hablar sobre usted misma, sobre la perspectiva de llegar a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Quiero recordarle y ser enfática que son únicamente 15 minutos para esta primera exposición. Posteriormente, le formularemos preguntas los integrantes de esta Comisión de Derechos Humanos, mismos que usted deberá responder en bloque cuando hayamos finalizado todos. Finalmente, tendrá usted 5 minutos para concluir con esta presentación. Nuevamente, bienvenida y tiene usted 15 minutos a partir de este momento. Gracias. Buenas tardes. Sobre mí, que es complicado de repente hablar de una misma que en 15 minutos, sobre todo con toda una perspectiva para avanzar en un proyecto tan grande como en la comisión. Pero hace rato me entrevistaron, Periódico Universal, sobre los diferentes ámbitos que yo he enfrentado, tanto de discriminación como de lucha por los derechos humanos. Personal. Soy una persona con una discapacidad física. Esto conlleva a una lucha cotidiana de enfrentarme cada día tanto a barreras arquitectónicas como a barreras psicológicas de la gente. La discapacidad que en este país se vive de forma invisible. No existimos. No somos sujetos de derecho. Ni siquiera los términos se aprenden o terminan de entenderse. Acá afuera hay un letrero con un logotipo que dice para discapacitados. No somos discapacitados. La discapacidad no es una identidad, es una condición. Somos personas con discapacidad. Y que la Asamblea Legislativa de esta ciudad tenga letreros discriminativos es grave.
Ese es un ejemplo. Sin embargo, pertenezco a otro grupo. No me gusta llamarles vulnerables, pero sí sujetos de vulnerabilidad, como la población LGBT. Soy una mujer que vivió un proceso de reasignación sexogenérica, pero soy lesbiana. Eso conlleva actos peores de discriminación y de violación a derechos y de negación a derechos. Te acaba de decir el señor Abascal que los derechos son irrenunciables. Sí, cuando se acceden. ¿Qué hace una persona cuando se presenta ante el Ministerio Público a denunciar un acto de discriminación y el Ministerio Público la saca? Porque sus documentos no corresponden a su realidad física, a su género. Con un hombre con una apariencia femenina que es discriminado y vejado, y no se le da acceso a la justicia. Por eso, la lucha por los derechos humanos tiene que rebasar ese ámbito del papel para convertirse en un concepto de sensibilización y que esa situación subjetiva se lleve a la defensa de cada persona, de cada individuo. La Comisión de Derechos Humanos, el día de hoy, es un referente para muchos y muchas de esta ciudad. No ha sido fácil el camino. La batalla contra el abuso del poder no es fácil. Y este país se caracteriza por el autoritarismo del Estado. Y esta ciudad no es la excepción. Creíamos que en el 97 que esta ciudad iba a avanzar a un cambio verdadero y que se estaba convirtiendo en un referente de democracia, en una isla. Los últimos acontecimientos nos han demostrado que el autoritarismo impera también aquí. Y el autoritarismo no tolera ser cuestionado y no tolera recomendaciones. Por eso creo que es fundamental que la Comisión de Derechos Humanos del DF que impulse y continúe impulsando la autonomía en sus trabajos. No puede ir de la mano del poder. Tiene que ir fiscalizando lo que hace el poder en esta ciudad. En esta asamblea hay diputados que se han caracterizado por el nepotismo que ha sido publicado en todos los medios de comunicación. De las cantidades
groseras que gastan del erario público. Me refiero en concreto a Fernando Espino Arévalo. Y nadie tomó cartas en el asunto. Era fundamental un juicio político de desafuero. Y no, es intocable. Pero se desata una campaña de desprestigio contra el expresidente González Plasencia, que resulta que el día de hoy estamos aquí. Cuando ese procedimiento estaba casi concluido y la sociedad civil habíamos puesto nuestra opinión y vertido nuestro apoyo a su ratificación. Era con simple trámite. ¿Y qué sucede? Que la fuerza del cuarto poder, que son los medios de comunicación, hicieron toda una pantomima para que hoy estemos tratando de ver quién puede ser sucesor o sucesora, cuando yo personalmente creo que esa decisión ya está tomada hace rato y que esto es un trámite solamente para dar a la sociedad y a la opinión pública una visión democrática que en esta ciudad no existe. Si la democracia fuera así, la sociedad civil se hubiera respetado sus opiniones, nuestras opiniones. Yo que haré al frente de la comisión, a llegarme de los mejores elementos que hay dentro de la comisión y que tengo el honor de conocer a varios, pero sobre todo no entorpecer las acciones que se estaban tomando y que hoy hay varias quejas que estaban en trámite de conclusión, que quedaron en la congeladora por este proceso y que todo el mundo está esperando qué posición política será quien llegue para ver qué quejas son las que avanzan y cuáles no. Cuando esto no tendría que depender de la visión política de quien llegue, sino del respeto a los derechos humanos de cada persona peticionaria que acompañó esas quejas. Entonces, yo sé que mi perfil no es del agrado de muchos y muchas. Habrá quienes compartan alguna simpatía por alguna trayectoria de izquierda que tengo, pero también sé negociar, quise hacer política, quise respetar los derechos de otras y otros, porque lo he vivido en carne propia. Y creo que para defender hay que saber lo que se está poniendo en juego, sobre todo cuando se pone en juego el pellejo. Gracias. Muchas gracias, ciudadana Irina Layevska Echeverría Gaitán. Vamos a iniciar con esta ronda de preguntas. Iniciamos, por favor, diputado Ondarza. Muchas gracias, diputada presidenta, compañeras diputadas, diputados.
ciudadana Irina Layevska Echeverría Gaitán, sea usted muy bienvenida. Es de entrada interesante y sin duda única la forma en que se ha presentado a su candidatura. Yo quisiera saber, por favor, lo mismo que he preguntado a otros candidatos y candidatos, ¿por qué postularse a la titularidad entonces, sobre todo con sus argumentos, y en este momento, en esta coyuntura, a la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y entonces qué la hace diferente a tus candidatas y candidatos? Desde su perspectiva, ¿cuáles serían las problemáticas más importantes de las ciudades relacionadas con derechos humanos y cómo podrían abatirse? ¿Y qué estrategias implementaría usted para la prevención de la violación de derechos humanos en esta ciudad? Por su respuesta, muchas gracias. Diputado Jorge Cepeda. Gracias, diputada presidenta. Bienvenida, Irina Layevska. He escuchado con atención su exposición. Yo quisiera ser muy concreto en una sola pregunta. La rendición de cuentas es importante para todas las instancias públicas. En materia de derechos humanos, para usted, ¿qué tan importante es la rendición de cuentas? No solamente desde el punto de vista financiero, sino también desde el punto de vista de la eficiencia en los resultados. Gracias. Diputada Laura Ballester. Muchas gracias, Irina, muchas gracias por estar aquí. Felicidades por tu registro y bienvenida aquí a la Asamblea y a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Hay 3 preguntas que al Partido Acción Nacional le gustaría plantearte, que emanan de haber tomado en cuenta las opiniones de la sociedad civil. La primera es en materia de movilidad. De acuerdo con las propuestas señaladas en el informe de movilidad que emitió la Comisión de Derechos Humanos del DF con el ITDP, se exhorta a la Asamblea Legislativa del DF y al Gobierno a realizar una serie de reformas legislativas en este sentido. ¿Qué papel consideras que debe jugar la Comisión para dar cumplimiento a dichas propuestas y, a tu criterio, cuáles serían las más urgentes a resolver, citando como un ejemplo de ellas el derecho a la accesibilidad? Número 2. Una de 4 mujeres en la Ciudad de México decide interrumpir su embarazo. Una de 4 mujeres que decide interrumpir su embarazo no es del Distrito Federal. Lo anterior se ve reflejado en el gasto anual de 9.247.000 pesos en ciudadanas que no habitan en el DF. ¿Cuál es tu posición al respecto? Hablando del ya llamado y famoso turismo médico que se da en la Ciudad de México a raíz de las reformas que aquí se generaron hace unos años. Y por último, es necesario que la Comisión de Derechos Humanos, dada su condición y la victoria ciudadana que significa su creación, que tenga una relación estrecha y nutrida con todas las voces de la sociedad civil y en especial con aquellos que velan por el respeto a los derechos humanos en el DF. ¿Cuál consideras que sería la agenda predominante entre la Comisión y las organizaciones de la sociedad civil? ¿Y qué mecanismos de articulación, que es lo más relevante, al interior de la Comisión impulsarías? Porque, por citar un ejemplo, en el pasado proceso, el fallido proceso de ratificación de Luis González, pues ni son todas las que aparecen, ni aparecen todas las que son en materia de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿qué camino verías tú como ombudsperson para generar un proceso mucho más abierto y incluyente de las organizaciones de la sociedad civil en la política de derechos humanos de la ciudad? Gracias. Diputada Berta, adelante. Gracias, diputada presidenta. Distinguida candidata a presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Iris Layevska Echeverría. Si bien es cierto que todo mexicano tiene derecho a gozar de su libre expresión, de su libre manifestación, de su libre tránsito, tal cual lo marca la Carta Magna, mi pregunta sería, ¿cuál es su opinión con respecto a la regulación de las marchas donde los manifestantes y las terceras personas, en este caso los afectados, gozan de las mismas garantías constitucionales? Y también le preguntaría
¿Cómo piensa usted que pudiera resolverse el hecho de que las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no son vinculatorias y hay funcionarios que no las aceptan? Esas serían mis preguntas. Gracias. Diputada Ernestina Godoy. Gracias. Muy buenas tardes. Bienvenida, Irina Leyevska. Bienvenida a este proceso tan importante para la ciudad. Mucha suerte en este proceso. Yo solo quiero hacerle una pregunta. Usted, según nos ha comentado ahora de viva voz, ha sido víctima de la violación de los derechos humanos muchas veces, por lo que nos ha comentado, por todo el contexto en el que usted se desarrolla. Yo quisiera preguntarle cómo coadyuvaría la Comisión de Derechos Humanos para el tema de la reparación del daño, ante su experiencia y ya en el hipotético caso de que usted fuera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias. Irina, tiene usted 15 minutos para responder a estas preguntas que inician en este momento. Adelante, por favor. Gracias. Yo creo, responder una por una para mí es un tanto complicado porque no puedo anotarlas, pero voy a tratar de ser lo más concreta. Afortunadamente la Comisión de Derechos Humanos ahorita cuenta ya con una estructura, que lo que hay que hacer es fortalecer al interno. Sin embargo, también que existen algunas deficiencias, sobre todo en el área de recepción de quejas. Tenemos que dar un trabajo fuerte de sensibilización a las y los receptores de quejas, porque este es un filtro que mucha gente sale con una enorme decepción cuando va a la comisión, tanto a pedir informes como a tratar de meter una queja. Hay que fortalecer esa área. Hay que fortalecer la autonomía. La comisión tiene que tener un trabajo concreto con la sociedad civil. Ay, te agradezco. Sí. De acercamiento con la organización, con la comunidad y con la sociedad civil en su conjunto. Sabemos que hay diferentes ámbitos y diferentes grupos dentro de cada esfera. Por ejemplo, las organizaciones de personas con discapacidad. Que es muy complicado tratar de trabajar con todas al mismo tiempo. Tienen que entre simpatías y antipatías personales unas con otras. Entonces tenemos que rebasar ese ámbito y hacer un ámbito político global. Por ejemplo, la población LGBT, que la característica más común entre todas y todos es que no se soportan. ¿Cómo coadyuvar a que existan políticas para que todas y todos estén satisfechos y no crean que una u otra quiere llevarse el protagonismo? Por ejemplo, hay que sensibilizar en esas situaciones. El derecho a manifestarse, creo que es un derecho constitucional y que nadie puede quitárnoslo. Todo mundo apela al derecho de tránsito
está libre de desplazamiento. Yo pregunto, ¿qué hago yo cuando voy por la calle y una rampa de acceso está obstruida por un camión, con un coche, con un taxi, y no tengo acceso? ¿Voy con la PPP para que desaloje? ¿Con lujo de violencia? Son políticas de cultura. ¿Qué tenemos que hacer con las manifestaciones? Llegar a acuerdos. Acuerdos para no perjudicar a otros, pero nunca prohibirlas. Regularlas, tal vez en carriles específicos, tal vez en algún horario, pero el marchódromo, con una regulación, esta ley que, con modificación, que aprobó el jefe de gobierno, que es muy peligrosa, y esta asamblea ya tendría que estar preocupada por esa situación de que cualquier policía pueda meterse a una marcha presumiendo que puede haber alguien violento. La presunción es bien complicada. Y ante la presunción se han cometido las peores violaciones a derechos y delitos. La reparación del daño es un tema fundamental que tenemos que colaborar y trabajar incluso con esta asamblea. Leyes y reglamentos explícitos para la reparación del daño a la víctima, porque primero entender que la violación a derechos sí deja huella, que no solamente un aspecto moral, que es fundamental, y esa huella tiene que tener una reparación psicológica, de apoyo, y la propia víctima tiene que colaborar y decir qué reparación es la que merece. ¿Cuál es la primera? Yo no creo que yo sea la mejor candidata. Sí soy autocrítica, pero creo que yo haría un buen papel. Decir que soy la mejor, sí puedo decir que tal vez sí soy la única que se ha enfrentado en carne propia a esta serie de situaciones que narré en la primera experiencia, exposición. Pero me gustaría tener más experiencia en la promoción y defensa, como otras y otros que han pasado por aquí. Pero afortunadamente cuento con una trayectoria y con un respaldo político y social, y que colaboraremos y que no cerraremos puertas. El derecho reproductivo es algo que se tiene que respetar. Los derechos de la mujer son decisión de la mujer. Si decide no continuar con su embarazo, en esta ciudad afortunadamente se cuenta con esa enorme ventaja que ha ayudado a prevenir muertes en quirófanos clandestinos, y se tiene que promover, porque hoy en muchas clínicas sabemos de casos
de mujeres que han llegado y que a pesar de que dice la ley que tienen acceso a la interrupción sin cuestionarse, se les cuestiona y se les trata de convencer. Y en no pocos casos se ha llevado hasta curas a tratar de convencerlas. El turismo médico, yo creo que el turismo médico será en hospitales privados y tendrá que garantizarse el derecho a la vida de la mujer. Pero más que eso, y creo que no es función de la comisión, tendría que existir una ley federal para el acceso a los derechos reproductivos en todo el país. Porque a mí se me hace increíble que en pleno siglo XXI haya entidades en donde se habla del derecho desde la concepción, cuando nadie sabe en qué momento sea la concepción. Cada persona y cada organismo es distinto. Y si es así, el Estado tendría que velar por la seguridad de esa persona, por su educación, su alimentación, garantizarle trabajo, no nada más la posibilidad de dar a luz, porque cuando nace el Estado se desentiende. Entonces, ¿cuál protección? Hace rato ponía un ejemplo a la periodista sobre el derecho a la educación y a la accesibilidad. Que tal vez no lo han pensado de esta manera, pero en las escuelas los grados que se van avanzando escalan en pisos, los primeros y segundos en planta baja, y así va subiendo. Y esto ha generado a que muchos niños y niñas se les niega el derecho a la educación, porque en las escuelas son incapaces de pensar que el grupo de sexto año, por ejemplo, puede estar en planta baja para que el niño o niña acceda en su silla de ruedas o con muletas, y genera conflictos. Y hay quejas tanto en la comisión como en CONAPRED de esta situación, que no creen posible que un grupo simplemente pueda bajar el nivel de escaleras para que el niño pueda elevar su nivel educativo. Entonces, ¿cuál es el derecho a la educación? ¿Y cuál es el derecho a la accesibilidad? Entonces tiene que ser global y tiene que ser una colaboración de todas las instancias, porque las leyes no lo hacen todo. Hay quien cumple y quien no cumple la ley. ¿Cómo hacer que las recomendaciones se cumplan? Primero, con un ejercicio de autocrítica. Hace poco platicaba con el director de Derechos Humanos de la PGJ, que decía que la Procuraduría no acepta ninguna de las recomendaciones, que porque son muy tibias, que resulta que ahora están enojados porque están duras, que cada vez están más radicales,
Entonces, el poder, el ejercicio del poder y de la impartición de justicia tiene que tener esa sensibilidad de autocrítica, porque el abuso conlleva la tortura y la tortura es una violación brutal al derecho humano, y no porque se trate de un delincuente mayor tenga por qué ser torturado. Para eso hay leyes, para eso vivimos en un estado de derecho que hay que hacer valer. Muchas gracias, Irina, por estas respuestas. Inicia a partir de este momento los 5 minutos finales para que usted pueda finalizar su intervención. Adelante, por favor. Yo haría un llamado a la sociedad civil en su conjunto, a esta Asamblea Legislativa, a que tomen en serio lo que es la promoción de los derechos humanos, que no quede solo en el papel, que no quede solamente en una formalidad de un proceso sumamente acelerado, que apenas tenemos unos cuantos días para que se conozca el veredicto final. Y hago un llamado a la Comisión de Gobierno de esta Asamblea para que voten en conciencia y que no voten por consigna. Sabemos que hay situaciones en las que los grupos parlamentarios votan por consigna, o de su partido, o de su representante en la legislatura, o por consigna del jefe de gobierno o del jefe del Ejecutivo Federal. Pero ellos no los eligieron. Fue el voto de la ciudadanía. Y que voten en conciencia de ese voto que les dio la posibilidad de estar aquí para que la defensa de los derechos humanos continúe siendo un referente para todas y todos, y que no se convierta esto y la Comisión de Derechos Humanos del DF no se convierta en un títere del poder. Nada más. Gracias. Le agradecemos mucho su presencia, ciudadana Irina Layevska Echeverría Gaitán. Su participación en este proceso de elección seguramente lo enriquecerá. Y antes de que finalice, decirle que vamos a atender inmediatamente la nomenclatura de accesibilidad que está siendo impropia en este momento en este recinto, porque así tiene que ser. Es un compromiso que hacemos frente a usted. Estamos a sus órdenes como Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, y que tenga usted muy buenas tardes. Buenas tardes.